Hola, queridísimos amigos. Por doquiera busqué la paz, sin hallarla más que en un rincón y con un libro, dijo Tomás de Kempis. A mí me ocurrió algo parecido, pero este trabajo me quita tiempo de lectura porque soy un eterno estudiante, ratón de biblioteca, además de escritor más que locutor. Artículo de opinión. Independencia, soberanía, hierofanía, autonomía, emancipación, filosofía perenne, el arte de ser libre, intuición atrofiada, no casarse con nadie, autonomía y solidaridad, manifestación de lo sagrado. La Matrix se está derrumbando. Modificación artificial del clima. Tercer intento de asesinar a Trump. Comenzamos. La gente celebra la idea de la independencia como libertad de opresión de una fuente externa, que parece tener más poder que el luchador por la libertad. Convertirse en soberano significa reconocer el propio poder de autodeterminación, autoguía y autodirección. Convertirse en independiente espiritualmente significa que uno comienza a tomar conciencia de su poder de libre albedrío. La declaración de independencia de un verdadero metafísico es literalmente: mi mente crea mi materia. La palabra independencia está muy contaminada a nivel político, porque a menudo es sinónimo de división, enfrentamiento y egoísmo. También se ha desacreditado en los medios de comunicación que se autotitulan independientes y que no lo son, porque cada uno se basa en una fuente de financiación a la que deben obediencia como la voz de su amo. Independiente es alguien que sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena, pero me refiero sobre todo a la independencia espiritual, que se basa en escuchar y aprender de todos sin casarse con nadie. Eso es muy difícil porque el ser humano suele ser sectario por naturaleza y tiende a formar grupos cerrados que siguen el mismo camino trillado para todos, se consideran en posesión de la verdad absoluta y desprecian a todos los que no piensan como ellos. Imitadores. Cada vez que seguimos el camino de alguien, no somos nada, porque no estamos siguiendo nuestro propio camino, dijo el Arlequín. Esta frase me impactó mucho, porque yo he intentado seguir muchos caminos ajenos a lo largo de mi vida, y nunca ha funcionado, porque no era mi camino, y porque no podemos caminar en la vida con los zapatos de otra persona. A lo largo de la vida, asumimos distintos papeles sociales o profesionales para sobrevivir o para ser reconocidos en la sociedad, porque no está bien visto ser uno mismo. Pero cada papel que asumimos nos aleja de nuestra verdadera esencia, aunque hay algunos papeles que nos acercan a nosotros mismos, como en el caso de una vocación profesional auténtica. Eso de seguir caminos ajenos lo empezó el canónigo agustino alemán holandés del siglo XV, Tomás de Kempis, con su libro Imitación de Cristo, redactado anónimamente en latín para la vida espiritual de monjas y frailes, una de las obras de devoción cristiana más conocidas desde entonces. Ha sido el libro católico más editado del mundo después de la Biblia y da consejos útiles para la vida espiritual. El problema es que no podemos imitar a nadie, por muy bueno que sea el modelo, sino seguir la mejor versión original de cada uno. No puede haber dos Cristos iguales ni dos Budas iguales, porque eso es contrario a las leyes de la naturaleza, que se basan en la originalidad y en la singularidad irrepetible de cada ser. Teosofía. La teosofía
del siglo XIX trató de romper este sectarismo religioso ignorante cuando dijo que no existe una religión más elevada que la verdad, así como el estudio de las religiones comparadas, como hizo el filósofo rumano del siglo XX, Mircea Eliade, en sus 3 volúmenes de Historia de las creencias y las ideas religiosas, 1985. La teosofía designa una sabiduría sin edad, eterna, que no es otra que el conocimiento de la verdadera realidad. Del mismo modo que la ciencia no crea las leyes que rigen la naturaleza, sino que las descubre. La teosofía es la realidad, y los seres humanos van aprendiendo progresivamente porciones de conocimiento de esa realidad. La teosofía propone que todas las religiones actuales y antiguas surgieron a partir de una enseñanza o tronco común que ha quedado oculta bajo el velo de las doctrinas que se fueron elaborando con el correr de los siglos siguientes, llevando muchas veces a contradecir la enseñanza original. El estudio comparativo de la ciencia y la filosofía son otra forma de acercamiento a esta enseñanza original, que no es otra cosa que la realidad permanente que subyace por detrás del mundo sensible, sujeto al constante devenir. Religiones comparadas. Mircea Eliade desarrolla conceptos filosóficos como homo religiosus, lo sagrado, la hierofanía, la alquimia, el chamanismo, el yoga, el símbolo y el mito, el cristianismo cósmico y el tiempo sagrado. Es la obra espiritual enciclopédica más grande e importante que conozco sobre el tema por su coherencia y capacidad para sintetizar mitologías diversas y distintas. Eliade se conoce por su intento de encontrar paralelismos y unidades transculturales amplias en las diversas tradiciones espirituales, particularmente en los mitos. El pensamiento de Eliade fue influenciado en parte por los escritos de René Guénon y Julius Evola. Por ejemplo, lo sagrado y lo profano de Eliade se basa en el teólogo protestante alemán Rudolf Otto, quien hizo un estudio comparativo de diversas tradiciones para mostrar cómo la religión surge de la experiencia de lo sagrado y de los mitos del tiempo y la naturaleza. Eliade pensaba que los místicos indios y chinos intentaban alcanzar un estado de perfecta indiferencia y neutralidad que daba lugar a una coincidencia de opuestos en los que placer y dolor, deseo y repulsión, frío y calor se eliminan de su conciencia. Los estoicos dijeron lo mismo. La perspectiva de Eliade se centra en su concepto de hierofanía o manifestación de lo sagrado. Hierofanía es la manifestación de lo sagrado en una realidad profana. Las hierofanías dan estructura y orientación al mundo, estableciendo un orden sagrado, pero el espacio profano no le brinda al ser humano ningún patrón para su comportamiento. Una hierofanía equivale a la revelación de una realidad absoluta opuesta a la no realidad de la vasta extensión circundante. En las sociedades tradicionales, el mito representa la verdad absoluta acerca del tiempo primordial. Solo lo sagrado tiene valor. Solo la primera aparición de una cosa tiene valor. Y por lo tanto, solo la primera aparición de lo sagrado tiene valor. El mito describe la primera aparición de lo sagrado y por tanto la edad mítica es tiempo sagrado, el único tiempo de valor. Al ser humano primitivo solo le interesaban los comienzos, el origen de todas las cosas.
Por eso, la nostalgia por el origen aparece en muchas tradiciones, el deseo de volver a un paraíso primordial. Filosofía perenne. Para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora, dijo William Blake. El mundo físico no es la única realidad. Existe otra realidad no física. El mundo material es la sombra de una realidad superior, la cual no se puede abarcar por los sentidos. Pero el espíritu y el intelecto humano dan testimonio de ello en su más profunda esencia. Todos los seres humanos poseen una capacidad no usada y atrofiada para la percepción intuitiva de la verdad última o absoluta y la naturaleza de la realidad. Esta percepción es la meta final de los seres humanos y su desarrollo es el propósito de la existencia. Esto coincide con la filosofía perenne, un concepto acuñado por Leibniz que se basa en la existencia de un conjunto universal de verdades y valores comunes a todos los pueblos y culturas. La existencia de una filosofía perenne es el principio fundamental de los escritos de René Guénon y del escritor indio Ananda Coomaraswamy. En España, la filosofía perenne tiene en la figura y extensa obra del filósofo y escritor pacense Antonio Medrano uno de sus máximos exponentes. Según Aldous Huxley, la filosofía perenne es la metafísica que reconoce una realidad divina substancial al mundo material, a la vida y a la mente. La psicología que encuentra en el alma algo similar o incluso idéntico a esa realidad divina. La ética que sitúa el objetivo final del ser humano en el conocimiento de la base inmanente y trascendente de todos los seres, lo que es inmemorial y universal. La filosofía perenne se puede rastrear entre la tradición popular de pueblos primitivos en todas las tradiciones del mundo que han tenido su eco en cada una de las grandes religiones. Derrumbe. La Matrix se está derrumbando según Benjamin Fulford. A veces, cientos e incluso miles de años de historia se desarrollan en cuestión de semanas. Pensemos en el saqueo de Roma o en la primera unificación de China. Ahora nos encontramos en un momento así. Toda la Matrix de control se está derrumbando y nos encaminamos hacia una especie de clímax. La mayor señal de esto en la última semana ha sido el despertar de la mayoría de la población occidental a la modificación artificial del clima a nivel mundial. En la actualidad, más de 50 países llevan a cabo actividades sobre modificación artificial del clima, cuyo estado se recoge en los informes periódicos realizados por el Comité de Expertos de la Organización Meteorológica Mundial. La gente del movimiento de la verdad ha sabido de esto durante mucho tiempo. Sin embargo, hemos estado en una burbuja predicando a los conversos durante la mayor parte de este tiempo. La gran mayoría de la gente permaneció desinformada. Lo que es diferente ahora es que la gente que no presta atención a las noticias y solo lee columnas de chismes se está dando cuenta de esto en masa. El general Michael Flynn, por ejemplo, dice que el caso Didi va a implicar a músicos, deportistas, políticos y medios de comunicación, entre comillas. Noticias. Frustran un tercer intento de asesinato contra Donald Trump. Un hombre en posesión de armas de grueso calibre fue detenido este 13 de octubre en Coachella, California,
en un sitio cercano a donde Trump iba a llevar a cabo un meeting, según el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco. El conductor, identificado como Ben Miller, de 49 años y residente en Las Vegas, fue encontrado en posesión ilegal de una escopeta, una pistola cargada y un cargador de alta capacidad. La telenovela electoral estadounidense Mientras arde el mundo recibe la advertencia de que está a punto de suceder algo enorme, según Sorcha Fall. El Centro Nacional de Huracanes vigila la posible formación de un nuevo ciclón en el Atlántico. Alerta de tormenta solar. Es posible que se produzcan tormentas geomagnéticas menores el 15 y el 16 de octubre debido a una eyección de masa coronal que se dirige a la Tierra. Se lanzó el 11 de octubre y se espera que produzca un impacto rozante. Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Bahrein y Kuwait se han declarado neutrales en el conflicto Irán-Israel y no permitirán el uso de bases aéreas contra Irán. Economía. Morgan, de CGI, opina que los sistemas financieros mantienen a la gente atrapada en la pobreza. El sistema bancario parece fantástico si vives en una burbuja de clase media, pero estos sistemas no funcionan para todos. Millones de pobres no tienen cuenta bancaria y no tienen acceso a servicios bancarios y saben que el sistema no los ayudará. Según Steve Biko, toda revolución económica se ha llevado a cabo sin piedad y los perdedores han sido abandonados a su suerte. La primera revolución industrial hizo poco o nada para compensar o capacitar a los trabajadores manuales afectados. La automatización del trabajo, eliminó cada vez más trabajadores obsoletos y no hizo nada para amortiguar su caída. Ahora hemos progresado. Si quieren depósitos minerales sobre los que se asienta un estado, dirigen un huracán hacia ellos. Curioso. La resonancia Schumann se está volviendo loca. Los científicos afirman que dos personas se comunicaron en sueños por primera vez. Encuentran a un hipopótamo llorando en la calle tras caerse de un camión. Hollywood hace muchas películas de ciencia ficción sobre el espacio, pero muy pocas películas sobre ciudades subterráneas. Una mujer afirma que se convirtió literalmente en un personaje peludo de Harry Potter después de beber agua de una taza que contenía una babosa. Los frutos del Concilio de Nicea. Mataron a todas las demás escuelas, suprimieron otros evangelios y quemaron las escrituras gnósticas. Luego establecieron monasterios célibes para hombres, mientras que los rabinos judíos siguieron el lema de creced y multiplicaos y formaron familias. Durante los siguientes 1500 años mataron a los llamados herejes. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.